A continuación veremos cuáles son las medidas generales de un sitio web. Existen distintas variables que pueden hacer que esto cambie. No siempre consideramos la misma medida, aunque sí casi siempre la misma proporción. Te voy a mostrar cuáles son los posibles problemas a los que te puedes enfrentar y cómo puedes ir solucionándolos dentro de las medidas generales de un sitio web. Vamos a ello. Cuando nosotros estamos diseñando una página web nos enfrentamos a los problemas de los tamaños de pantallas. Hay distintas marcas con distintas resoluciones, con distintos tamaños físicos y esto genera un conflicto muy interesante a la hora de tratar de diseñar para estos distintos dispositivos. Lo mismo pasa con las tabletas y pareciera que esto no pasa cuando nosotros trabajamos específicamente para un diseño de una computadora de escritorio, pero sí pasa. La mayoría de las proporciones de pantalla que existen en el mercado van a responder a una proporción 16:9, es decir, 16 unidades horizontales por 9 verticales. Este es el caso de la unidad de 1920 por 1080. Voy a generar la división, por ejemplo, 1920 entre 16 son 120 píxeles, 1080 entre 9 son 120 píxeles, es decir, tengo 16 cuadrados perfectos de manera horizontal y 9 cuadrados perfectos de manera vertical. Casi todas las pantallas, tanto de escritorio como de portátiles, esa misma proporción, pero la parte complicada de esto son los ordenadores portátiles de Apple, es decir, todos los MacBook Pro o todos los MacBook si lo queremos ver así, pues su proporción de pantalla es de 16:10, es decir, una unidad más. Como gráficamente lo puedes ver aquí abajo, este es un cuadrado de 120 por 120 que está de más. Esto genera un conflicto al tener que trabajar con las diferentes medidas o las diferentes proporciones de pantalla, ya que técnicamente nunca estarías cubriendo, por decirlo de alguna manera, esta sección o esta proporción. Siempre podrías estar sobrado de algo o te podría estar faltando algo. Aunque esto se puede resolver de manera programática, es importante que tú lo consideres para el desarrollo de tu diseño, ya que de ello depende que puedas mostrar toda la gama de opciones que puedes utilizar. Sin embargo, no quiere decir que la resolución de una pantalla de Apple de ordenador de última generación sea de 1920 por 1200. Voy a generar un nuevo documento para que tú veas cómo funciona específicamente esto y te darás cuenta que es una cuestión un tanto desbordante y esto es por el tipo de pantalla que está utilizando. Las pantallas de retina tienen el doble de tamaño en cuanto a resolución o cantidad de píxeles que hay sobre cada pantalla. Entonces una pantalla de retina puede tener 2560 por 1600 píxeles. Esto es una de 13 pulgadas y una de 15 tendría 2880 por 1800. El iMac va a tener una proporción de 16:9 que sería la más común. ¿Qué proporciones tenemos en 16:9? Bueno, tenemos 1366 por 768 que es web más habitual, la web grande y el iMac. El web mínimo es una proporción 4:3, es decir, es muy chiquita y más cuadrada. Esta resolución está más para iPads viejitas o iPads mini. El iPad Pro tiene también otra medida distinta. Y las medidas de web medio, web pequeño, MacBook de 13 pulgadas y MacBook Pro de 15 pulgadas tienen una medida de proporción 16:10, es decir, son más altas. Y qué decir de la proporción de diseño HD para escritorio, que también sale de toda proporción general. Es un poco más alta todavía que la proporción 16:10. ¿Qué hacemos con toda esta locura? Bueno, inicialmente yo te recomiendo trabajar con las medidas más grandes, pero esto no quiere decir que tengas que trabajar con un 1920 por 1080 y un 1280 por 1800, porque serían unidades demasiado sobradas. Lo que yo te recomiendo es, primero vamos a empezar por el 1920 por 1080, que es una proporción 16:9, aquí está. La voy a hacer un poquito más pequeña y quiero que veas que existen equivalencias. Aquí estoy dentro de la página de Apple
revisando las características de un MacBook Pro de Retina. Aquí estoy viendo, por ejemplo, de 13 pulgadas y me dice que son compatibles con la medida 1440 por 900. Esa medida la tengo dentro de los documentos de Photoshop. Si me cambio a la medida de 15 pulgadas, aquí tengo una medida más que es 1920 por 1200. Entonces tendría que hacer dos medidas, puede ser, pero también puede ser que no, porque aquí tengo 1280 por 800, que son documentos que puedo generar en Photoshop. Es decir, están consideradas las equivalencias. Si nosotros trabajamos con equivalencias, va a poder funcionar bastante bien nuestro proceso de diseño. Aquí están 1440 por 900 y 1280 por 800. Ahora, ¿tengo que usar las dos? No, yo podría ocupar solamente 1440 por 900, pero no voy a generar un documento nuevo. Desde aquí, desde este documento, voy a tomar mi herramienta de mesa de trabajo dentro de mi barra de herramientas. Si no la ves, es conveniente que te pases perfil de trabajo o a tu espacio de trabajo para que esté como gráfico y web. Recuerda que en lecciones anteriores yo lo hice y lo llamé doméstica. Si no, va a estar oculta dentro de la herramienta de mover. Voy a dar clic aquí, voy a dar clic en mi mesa de trabajo, aquí está, y me van a aparecer estos pequeños círculos con un más por dentro. Lo que voy a hacer es generarla hacia abajo, ahí está. De hecho, más bien la voy a generar a la derecha. Y aquí le voy a decir que el tamaño no sea de una web grande, sino que sea de una web media, que son la unidad de equivalencia que yo estoy trabajando. Y listo, con esto yo ya puedo trabajar dentro de un mismo documento dos herramientas distintas para distintas pantallas y hacer los ajustes pertinentes. Claro, este es un poco más grande, pero eso no quiere decir que la proporción vaya a afectar directamente a la que es más pequeña. Porque bueno, vamos a partir de un tamaño grande hacia un tamaño pequeño. Si lo hiciéramos al revés, es posible que tuviéramos un problema con el pixelado de algunas imágenes, pero en este caso no va a funcionar así. Ahora bien, yo voy a ver mi panel de capas, aquí está, y voy a ver que tengo las dos mesas de trabajo. No son dos documentos, es un solo documento, y esa es una de las bondades más bonitas que tiene Photoshop cuando estamos diseñando páginas web. Lo que voy a hacer aquí es colocar la unidad de medida, que sería 1920 por 1080, y a la siguiente le voy a poner el nombre de 1440 por 900. Si dudo, siempre puedo volver a tomar la herramienta de la mesa de trabajo y tomar la mesa de trabajo que estoy trabajando. Aquí está 1440 por 900. Y listo. Si yo necesito agregar una medida más, nuevamente con mi mesa de trabajo voy a agregarla y la voy a modificar. Aquí quiero que sea un iPhone 678 en vertical. Este lo puedo llamar incluso así, iPhone 78. Porque hago la aclaración de vertical, porque en algún momento quizá lo pueda ocupar en horizontal. Si no te familiarizas con las unidades de medidas, pues le puedes cambiar el nombre y lo puedes llamar MacBook equivalencia y estándar o tamaño común. Esto te va a permitir tener distintas mesas de trabajo con distintos elementos colocados dentro de un mismo documento. Cada mesa de trabajo tiene sus propias capas, las vamos a llamar distinto. Esta se va a llamar fondo común, fondo MacBook y fondo iPhone. Aunque pareciera que estamos trabajando por grupos, es decir, que nuestras capas estuvieran dentro de un folder o un grupo de documentos o de capas, no es así. Están trabajando en cada mesa de trabajo. Yo voy a deshabilitarlas y entonces puedo ver solo la mesa de trabajo que yo necesito o requiero editar en este momento. Esto lo puedo hacer desde el panel de capas para poder verificar que lo que estoy trabajando es en el área y en la mesa de trabajo que específicamente yo necesito. Ahora bien, lo que yo voy a hacer con esto es lo siguiente. Voy a abrir el tamaño común, por ejemplo, y voy a tomar esta herramienta de acá que es para generar un rectángulo. Voy a trazar un clic sostenido y lo voy a generar ahí. Ahí está mi rectángulo y le voy a poner un color y un color de trazo que sea distinto del blanco. Voy a hacer un verde para que contraste. Quizás le voy a agregar 8 píxeles de grosor y listo.
Este documento o este elemento, como es generado dentro de la mesa de trabajo del tamaño común, no se ve ni se refleja en las otras mesas de trabajo. Si yo lo muevo a otra mesa de trabajo, como lo voy a hacer a continuación, tendría que arrastrarlo desde el panel de capas para que apareciera donde lo necesito. Pero si yo tuviera que duplicarlo, podría seleccionar este rectángulo 1 y presionar comando J o control J para hacer una copia y llevarla a la mesa de trabajo de MacBook o su equivalencia. Y aquí voy a cambiarle el nombre, lo voy a llamar Rojo Mac, para saber a dónde corresponde este archivo o este documento. Y lo mismo tendría que hacer comando J para poder llevarlo directamente al iPhone rojo y lo puedo modificar. La transformación que yo haga en este elemento evidentemente no va a afectar a ninguno de los otros dos, porque cada uno va a estar distribuido o independiente en cada mesa de trabajo. Como ven, las mesas de trabajo son elementos muy sencillos de utilizar y no nos pueden generar ningún tipo de complejidad a la hora de editarlas. No podemos desplazarlas, entonces vamos a ir trabajando en ejercicios posteriores cómo tenemos que hacer una equivalencia o una diagramación para poder utilizar las mismas alineaciones y cómo repetir algunos elementos dentro de un diseño general que se mantenga constante en las otras versiones que vamos a estar utilizando para nuestra página web. Como acabamos de ver, saber cuáles son las medidas generales de un sitio web ayuda a planificar mucho mejor el desarrollo de un sitio, considerando tal vez los márgenes o qué queremos que se vea a pantalla completa dentro de una página web. En la siguiente lección trabajaremos en una práctica en la que pondrás a prueba tus conocimientos adquiridos en este curso.